buenas tardes a todos. Gracias por conectarse con nuestra charla con la especialista del mes de julio. Hoy vamos a hablar sobre los dolores menstruales y para eso tenemos al doctor Hubert Canaval. Él es ginecólogo de nuestra institución. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes queremos que nos cuente un poco, doctor, cuáles son esos tipos de dolores menstruales que puede evidenciar la mujer, que existen, por qué se presentan. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación y la idea es que podamos contribuir un poco en el conocimiento de este tema. Bueno, la palabra médica para el dolor o el cólico menstrual es dismenorrea. Y hay varios tipos. La dismenorrea primaria, que es la que aparece cuando desde la primera menstruación los cólicos se hacen presentes en cada ciclo menstrual. Y la dismenorrea secundaria es la que va a aparecer posterior, años después. También algunos clasifican dismenorrea secundaria, aquella que es secundaria a alguna problemática específica en particular. Pero bueno, fundamentalmente vamos a hablar de dolor y cólico menstrual, que es algo que afecta a muchísimas mujeres, que desafortunadamente muchas calladas toleran este tipo de dolor y su calidad de vida se altera porque los dolores pueden ser tan intensos que bloqueen la asistencia a la universidad, al colegio o al trabajo. Puede alterar la calidad de vida porque muchos dolores pueden durar varios días y a veces una semana con bloqueo para desarrollar las actividades mínimas de la casa o de su trabajo o su estudio. El dolor pélvico relacionado con la menstruación puede ser de intensidades muy diferentes. Hay mujeres que le dicen a uno en la consulta: doctor, en mi vida he tenido un cólico menstrual, yo no sé qué es eso, o es que yo soy muy fuerte o soy muy valiente. Como hay mujeres que desde que les llegó la primera menstruación experimentan cólicos horribles con H pero gigante. Eso no depende de que si una persona es fuerte o no es fuerte, eso es simplemente una situación del cuerpo que hace que la intensidad del dolor se experimente más en unas personas y en otras no. Las causas pueden ser muy variables. En muchas ocasiones estudiamos a una paciente, le hacemos ecografía, le tomamos exámenes y no encontramos absolutamente nada. El útero es normal, sus ovarios son normales, su vagina es normal y los exámenes son completamente normales. En este tipo de dismenorrea o cólico menstrual, lo que encontramos con mucha frecuencia es que estamos hablando de un útero extremadamente sensible. Cuando la sangre está saliendo a través del canal del útero, la presión que ejerce sobre los bordes del canal es muy intensa y el cólico puede ser impresionante. Algunas mujeres experimentan sensación de desmayo, debilidad, pérdida de la fuerza, náuseas, vómito. Algunas mujeres experimentan diarrea, deposiciones líquidas durante los episodios del cólico y por supuesto se pueden asociar otros síntomas como embombamiento y distensión abdominal, problemas a nivel de la vejiga, sensación de orinadera frecuente y en algunas mujeres también durante los cólicos menstruales la sensación o el deseo de placer para un coito se reduce notoriamente y el deseo se va al suelo. Digamos, estas sensaciones o estas experiencias, como varían de una persona a otra, pues fundamentalmente tienen que ir a la parte de investigación por parte del médico, mirar qué otras situaciones pueden darse. Así como vimos en el ejemplo de que las pacientes pueden no experimentar ninguna hallazgo anormal en sus exámenes de ecografía o de laboratorio, también hay otras enfermedades del útero, de la vagina, de la zona pélvica que pueden estar relacionadas con el cólico menstrual. Es el caso de los miomas, que son tumoraciones benignas del músculo uterino que pueden estar en ciertas partes del útero y contribuir notoriamente al dolor, sobre todo los miomas cervicales o cuando el útero está bastante deformado por ellos mismos. Cuando el órgano hace la contractura, el dolor es impresionante. Existe otra enfermedad que es la endometriosis, que es una enfermedad en la cual sangre menstrual sale a través de las trompas uterinas y en vez de evacuarse por la vagina, caen a la cavidad abdominopélvica y allí producen irritación de los tejidos de esa cavidad, produciendo un dolor impresionante y el grado de dolor puede ser muy variable de una mujer a otra, independiente de qué cantidad de sangre se encuentre. Esa es la endometriosis, que es una enfermedad que tiene una característica particular y es que es progresiva en el tiempo y la paciente le dice a uno:
doctor, en los últimos años mi cólico menstrual se ha vuelto impresionantemente fuerte. Yo tengo historia de cólico en los últimos 5, 6, 8 años, pero en el último año el dolor está cada vez creciendo más y eso orienta al médico a una posible endometriosis. Por supuesto que los cólicos menstruales en teoría no matarían a nadie, digamos, no es una enfermedad que lleve a producir muerte, pero los cólicos menstruales pueden producir disminución en la funcionabilidad laboral, en el desarrollo de las actividades diarias de una mujer, y en algunos casos no es solo de un par de días, sino a veces son 10, 12 días con dolor, y eso es una situación que debe ser manejada por el médico, debe ser investigada y tratar de encontrar la solución va a ser la tarea más importante. Dentro de las características de la dismenorrea o el dolor o cólico menstrual secundario, digamos, podríamos encontrar otras inflamaciones producto de bacterias que desarrollen procesos inflamatorios en el útero, en las trompas, que puedan producir dolor durante mucho tiempo y que en la menstruación este dolor se vea incrementado. Eso hace parte de la investigación que como médicos desarrollamos en nuestras pacientes y nos corresponde investigar para encontrar la solución posible en ese caso. En la dismenorrea primaria que les comenté al principio de nuestra charla, les hacía énfasis, es que es la paciente que desde niña, a los 11, 12 o 13 años que presenta su primer sangrado menstrual, empiezan a aparecer los cólicos y se le hacen notorios a lo largo del tiempo. Vamos, ahí lo que con mayor frecuencia se encuentra es un útero bastante normal, que su cavidad, su canal cervical por donde el sangrado debe transcurrir para llegar a la vagina, produce una distensión y una presión de las paredes, lo cual genera un dolor intenso y la paciente lo experimenta, digamos, de manera periódica en cada sangrado menstrual. Existen otras situaciones mucho más raras, mucho menos frecuentes, como son las anormalidades anatómicas del útero o matriz, en donde el útero, en vez de tener su forma normal, cambia en su desarrollo durante la etapa embrionaria y fetal, sufrió una alteración y no se formó el útero de la manera correcta. Entonces podemos hablar de úteros bicornes, úteros bidelfos, úteros con un solo cuerno, y estos úteros generalmente producen mucho dolor y mucho cólico, pero frente al hallazgo del examen físico realizado por el médico y la ecografía, en la mayoría de los casos o lo descartamos o podemos pensar en este tipo de diagnóstico. Entonces nos vemos enfrentados a muchas situaciones que pueden pasar desde eventos bastante normales, que en donde solo se haga presencia del cólico, hasta situaciones más complejas donde el útero esté bastante alterado por miomas o defectos estructurales en su desarrollo en la etapa fetal, que llevaron a un útero totalmente anormal que sea foco de dolor y cólicos intensos en muchas pacientes. Bueno, doctor, cuéntame. Tenemos ya varias preguntas de nuestros seguidores. Nos pregunta desde Facebook Gladys Rincón. Buenas tardes, doctor. Tengo una hija que tiene mucha hemorragia, ya le hicieron un barrido y le hicieron una biopsia, le salió normal, pero continúa con mucho dolor y mucha hemorragia. Siente como si se le fuera a salir el útero. ¿Es posibilidad que tenga venas varices vaginales? Bueno, el varicocele o las venas varices internas en la pelvis, no vaginales sino internas, es una causa de dolor y generalmente es un dolor que ocurre antes de que llegue la menstruación. Es un dolor que ocurre 1 o 2 semanas antes y es un dolor que, si bien no es tan intenso como el de los cólicos menstruales puros, es un dolor que en el tiempo y depende del desarrollo y la actividad física que haga la persona puede incrementarse mucho. En el ejemplo que nuestra amiga nos describe en el Facebook, muy probablemente estemos hablando de que a medida que el sangrado es más abundante en la hija, esto lleva a que la presión en el canal del cuello sea mucho más intensa y su dolor mucho más severo. Una de las soluciones que hacemos es buscar una medicación que haga que su sangrado baje de volumen de manera notoria. En la medida en que el sangrado es más pequeñito, los dolores van a mejorar sustancialmente y probablemente hay que tenerla un buen tiempo así. Hace muchos años los médicos les aconsejaban a las pacientes que se embarazaran, pero también las mujeres se embarazaban muy temprano, 15, 16,
20 años casi la gran mayoría de las mujeres ya tenían su primer bebé, estoy hablando de hace mucho tiempo. Eso entonces, por supuesto, mandaba a los médicos a recomendar a tener un bebé y se mejoraban las pacientes. Sí, doctor, tuve mi primer hijo y se me quitaron los cólicos. Claro, eso llevaba a que el cuello del útero se dilataba para el nacimiento de los bebés y luego no volvía a su forma normal. Es como cuando yo tengo un zapato apretado y con el tiempo el zapato se me agranda un poco y ya me queda más cómodo y se me vuelve más práctico. Esa situación se evidencia, pero por supuesto estamos hablando de un remedio, entre comillas, costoso, estamos hablando de un remedio para toda la vida, que era tener un bebé. Hoy en día, cuando los embarazos se están postergando un poco más, cuando las mujeres están espaciando sus bebés y vemos mujeres de 30 años todavía sin planes de un embarazo, claro, no podemos dejar que una mujer desde los 15 hasta los 30 experimente el dolor, porque el remedio de tener un hijo no se puede dar. Hay otras alternativas farmacológicas, hay otras alternativas dietarias también que pueden recomendarse, que van a ayudar a que el sangrado sea de menor cantidad y por supuesto el dolor va a mermar. Nos pregunta Lina Marcela desde Instagram, ¿es normal que la menstruación esté acompañada de diarrea y dolores de cabeza? Bueno, la menstruación es el efecto de no haberse embarazado. Entonces, digamos, allí en todas las mujeres ocurre un fenómeno de cambios hormonales. Hay unas caídas de unas hormonas y inician las elevaciones de otras. Estos cambios hormonales en algunas mujeres hacen que se presenten dolores de cabeza, ¿cierto?, relacionados con esta variación de estas sustancias en el cuerpo. Y es posible que sí, que ese fenómeno del sangrado menstrual esté acompañado de dolores de cabeza. Cuando el útero se inflama un poco y produce dolor, puede irritar la parte posterior y allí por vecindad está el recto, y algunas mujeres experimentan deposiciones diarreicas, pueden experimentar sensación de dolor o de taco en la parte rectal, y eso puede ser simplemente una expresión de la presión que el útero hace. Sin embargo, nos corresponde a los médicos investigar la posibilidad de una endometriosis, porque también cuando hay siembras de endometrio y sangran en la parte superior del recto, que está correspondiendo a la irritación de los nervios que le llegan, se puede experimentar esa diarrea. Haría parte entonces de la evaluación y diríamos que debe ser motivo de investigación médica. Nos pregunta Ana María Ramos desde Instagram, doctor, buenas tardes, ¿con miomas es normal sentir cólicos entre periodos? Bueno, en teoría los cólicos se van a experimentar al final, cuando ya el periodo del sangrado menstrual aparece y no antes. Sin embargo, hay otras explicaciones para sentir cólicos a mitad del periodo, y una de ellas podría ser una ovulación dolorosa, en donde la experiencia o la sensación del dolor no está en el útero sino en los ovarios. Algunas mujeres tienen dolor con su ovulación, es lo que conocemos como el síndrome de Mittelsmers, que es el nombre médico, y a mitad de ciclo, en toda la mitad, experimentan dolor 1, 2 o hasta 3 días máximo. Pero también, digamos, el dolor cuando se vuelve muy intenso rápidamente desaparece y se normaliza. La sensación de cólico por miomas podría darse cuando los miomas están en una fase de crecimiento rápido. En ese caso se podría experimentar dolor todo el tiempo, todo el mes, y cuando llega el periodo menstrual el dolor se puede hacer de mayor intensidad, pero no cólicos 3, 4 días por los miomas y parar y luego aparecer después con el periodo, no. Si un mioma está inflamado y está en fase de crecimiento rápido, es posible que genere una sensación de dolor todo el tiempo. Nos dice Adriana Morales desde Facebook, me interesa mucho este tema, he sufrido de cólicos menstruales desde mis 14 años, ahora tengo 42 y se han incrementado. En la ecografía transvaginal aparecen miomas. ¿Qué me puede orientar al respecto, doctor? Muchas gracias. Bueno, no todos los miomas duelen, depende de donde ellos estén ubicados. Digamos que hay los miomas que conocemos como intramurales, que están en medio de la pared de la matriz, el útero, son los que más generan cólico y dolor. Cuando el útero hace la contracción, es como si entre mis dedos yo me pusiera unas llaves o me pusiera una moneda y apretara, pues me van a doler mis dedos. Ese tipo de miomas generan más dolor que otros miomas.
A veces los tamaños también influyen mucho porque podemos hablar de un útero lleno de miomas, pero de tamaños pequeños que no generen tanta molestia. Pero tenemos que reconocer que una de las causas de dolor con la menstruación y con producción de cólicos puede ser la presencia de miomas. Habría que revisar qué tipo de miomas está presentando Ana María, que es la persona que nos hace esta pregunta, y mirar en la ecografía si vale la pena pensar en algún tratamiento o inclusive en pensar en la extracción del útero, porque estamos hablando de edades importantes donde muy probablemente no haya un plan de embarazo. Siempre que hablamos de planes de embarazos tenemos que ver todas las opciones que ojalá no consideren la cirugía. En este caso en particular yo diría que habría que evaluar muy bien en detalle la parte de la ecografía para saber si los miomas tienen un papel allí. Sin embargo, yo le diría a Ana María que como ha tenido su historia de dolor y cólico menstrual a lo largo de toda su vida reproductiva, es muy probable que tenga un útero bastante sensible que le genere esa experiencia de dolor, y esta sensibilidad la va a acompañar hasta que las menstruaciones se le vayan. Podría, por supuesto, someterse a un manejo médico. En caso de que los dolores sean muy intensos, se debe buscar una alternativa de tratamiento que le permita mejorar su calidad de vida. Nos pregunta Joana Montoya desde Instagram: doctor, yo tengo 30 años y aún me dan cólicos horribles desde los 13 años. Me dan náuseas, daño de estómago, gastritis y mi periodo no es abundante. ¿Cuál puede ser la causa? Bueno, lo que estábamos contando, Joana, es en relación a que hay personas que su útero es extremadamente sensible para el dolor, dispara esas sensaciones de dolor y los nervios lo expresan de una manera importante, que como tú lo dices, a lo largo de tus últimos años, pues desde que empezaste a menstruar, la experiencia ha sido bastante negativa. Aún con sangrados pequeños, la expresión de dolor es intensa. Las recomendaciones médicas están orientadas, uno podría ser a frenar la menstruación, asumiendo que todo está normal y que no hay ninguna alteración que lo haga pensar a uno en tratamientos más agresivos como cirugía, sacar miomas o hacer una laparoscopia. En la mayoría de los casos vemos que el útero está normal, los ovarios trompas son normales, y una buena solución es frenar las menstruaciones para que la calidad de vida mejore y tenerlas frenadas hasta que haya el objetivo de embarazarse, que allí pues digamos viene una solución teórica en los siguientes 2 años o más, dependiendo de si el dolor estaba relacionado con la estrechez del canal cervical. Pero sí, hay que hacer tratamientos, Joana, hay que mejorar tu calidad de vida, porque este es un fenómeno que se va a repetir mes a mes y te bloquea 4, 5, 8 días del mes todo el tiempo, y no es justo, y lo ideal es que se encuentre la solución y que podamos, digamos, de una u otra forma frenar ese dolor. Nos pregunta Yogi-san desde Instagram: ¿es normal tener 8 días de periodo y qué problemas puede traer a futuro? Bueno, en principio se ha considerado normal hasta 7 días. 8 podría también llegar a estar en el escenario de lo normal. Lo que sí no es normal es que sean 8 días de dolor, porque sería terrible. Y tampoco es normal que sean sangrados muy abundantes, porque pueden llevar anemia. Pero si el sangrado es de características normales, no es de mucha cantidad y no hay otra molestia asociada, y a lo largo de los últimos años 8 días es lo que experimenta una persona, se puede considerar dentro del rango normal y no habría necesidad de intervenir. Ahora, para algunas personas el sangrado aún sin dolor puede generar otras molestias como intolerancia al uso de toallas sanitarias, intolerancia a los protectores, irritabilidad en la piel. Entonces 8 días se vuelve un calvario. En ese orden de ideas pues hay que buscar todas las alternativas, desde el uso de tampón, el uso de la copa vaginal, o reducir el sangrado con fármacos a fin de que el sangrado no dure 8 días, sino que dure 2 o 3 días y que la calidad de vida mejore. Pero para la pregunta en particular que nos haces, digamos que si no es un sangrado abundante, 8 días podría estar dentro del rango normal. ¿Es normal que la menstruación disminuya en cantidad, es decir, la sangre? Bueno, hay varias cosas que pueden disminuir el volumen del sangrado en una mujer que no esté tomando anticonceptivos, o que no esté usando inyectables, o que no esté usando ningún método hormonal. Una de las causas que hace la reducción del sangrado podría ser la reducción de peso. Digamos, si una persona bajó de peso
se puede experimentar reducción en el sangrado. También las personas que tienen dietas vegetarianas o veganas pueden ver reducción importante del sangrado. Cuando al principio les hablé que la dieta podría participar, eso es una realidad. Digamos, en la medida en que hay menor producción de hormonas sexuales, la respuesta en el volumen de producción del sangrado va a ser menor, y eso lo ve uno con pacientes que tienen dietas vegetarianas. Por supuesto que a medida que avanzan los años y las personas cambian sus estilos de vida, cambian actividades físicas como desarrollar ejercicio, como tener ejercicio de alta competitividad o alto rendimiento, puede llevar a que los cambios hormonales se sucedan y el volumen del sangrado pueda reducir. Digamos que de una u otra forma, aún bajo condiciones normales como la dieta o el ejercicio, podemos encontrar reducciones importantes del volumen del sangrado. En algunas mujeres también va a servir muchísimo, por supuesto, porque si a mayor volumen hay mayor dolor, a menor volumen podría haber entonces menor dolor, y eso va a ser bastante bueno. Nos pregunta Laura Hammond desde Instagram, con relación a lo que precisamente está hablando usted, doctor, ¿cuál es la recomendación dietaria? ¿Qué alimentación recomienda llevar? Pues la mejor dieta es comer de todo un poquito. Eso es complicado, lo que acabo de decir no es algo fácil. Comer de todo un poquito es un poquito de caldo, un poquito de ensalada, un poquito de carne, un poquito de harinas, y normalmente no lo hacemos. Normalmente comemos lo que nos gusta y no de todo un poquito. Porque si a uno le preguntan ¿y ya comió yucos? Y dice no, todo horrible. Y las espinacas, lácalas. Y a veces se nos pega la aguja y solo comemos pollo, o se nos pega la aguja y solo comemos carne, o nuestra dieta no cambia de frijol, lenteja, arvejas, espaguetis, pizza, hamburguesa. Y cuando uno les pregunta a la gente ¿y usted hace cuánto no come achuchas? ¿Y hace cuánto no come acelgas, espinacas, habichuelas? Dios mío. Entonces, digamos que dietas existen miles, depende de lo que uno quiera. Pero desde el punto de vista de la menstruación, del dolor, del volumen del sangrado, pues lo más sano es tener dietas medidas, dietas que no sean exageradas. Siempre cuando una persona se está subiendo de peso, el volumen del sangrado tiende a ser un poco mayor, y por supuesto para muchas el dolor también va a ser mayor. Así que el mejor consejo es no subirse de peso más allá de lo que la talla de una persona requiere. Entonces es importante el control entre el peso y la talla, mantenerse como en el estándar ideal, cosa que no es muy fácil. Algunas personas tienen una tendencia muy fácil a subir de peso. Otras personas ya están con el peso alto y no les queda nada fácil bajar de peso. Entonces, digamos, una buena dieta es comer balanceado. Por supuesto que si introducimos alimentos con mucha grasa, ya sea a través de las carnes o de los lácteos, o a través del consumo de alimentos de origen animal, las grasas son una fuente muy importante de colesterol, que es el precursor más importante o el primordial para el desarrollo de las hormonas sexuales, el estradiol, la progesterona, la testosterona. Así que a medida que el colesterol es más abundante en la dieta, muy probablemente la producción de hormonas va a cambiar de manera alterada, y eso va a llevar a sangrados más abundantes. Por eso las dietas bajas en colesterol y bajas en grasas pueden ayudar de manera sustancial, sin olvidarnos de la premisa que hay que comer de todo un poquito y procurar alimentos sanos son todos. Todo en exceso es malo, todo en exceso es malo. Los extremos ya es conocido por todo el mundo que no son buenos, y hay que procurar mantenerse en el rango medio, cosa que no es muy fácil, pero ese es el objetivo que deberíamos tener en nuestra dieta. Así que recomendación número 1, comer de todo un poquito, y recomendación número 2, reducir la ingesta de alimentos ricos en colesterol y en grasas, sobre todo las de origen animal, sin eliminarlas, excepto que estuviéramos en un plan dietario específico recomendado por un nutricionista. Entonces en ese caso pues haríamos el ajuste indicado. Doctor, nos pregunta Lina Marcela Betancourt desde Facebook: no he podido tener otro hijo después de 7 años y las ecografías vaginales son normales y la citología también, pero sí tengo periodos largos e irregulares. ¿Qué me sugiere, doctor?
Bueno, lo primero, Lina, es que hay que hacer una evaluación médica que intente encontrar la causa de esta situación de fertilidad. A veces es sorprendente porque o no encontramos una causa contundente y clara, pero a veces en medio de los estudios del tratamiento nuestras pacientes se nos embarazan. Lo importante es acercarse a un profesional de la ginecología obstetricia que te haga la evaluación y el estudio de qué está pasando en la pareja por lo cual no se han logrado embarazar, y mirar todos los aspectos relacionados desde lo hormonal, lo estructural, los estudios de imágenes diagnósticas que puedan permitir encontrar el freno que está ocurriendo en ustedes como pareja y poder brindarles una solución y apoyo. Podríamos decir que en la gran mayoría de los casos de infertilidad hay una opción en la medicina para ayudar. Habrá situaciones muy raras en donde todas las medidas pues no muestran el resultado que uno quiere, que es lograr el embarazo, pero hay que hacer el esfuerzo de acercarse a la visita médica del especialista para el estudio indicado de la pareja. Nos pregunta Diana María Liévano Rodríguez desde Facebook. Hace 2 meses tuve embarazo ectópico, desde eso me apliqué inyección trimestral y no me ha llegado el periodo de nuevo. ¿Eso es normal? ¿Me recomienda seguir con ese mismo método de planificar? Bueno, así es. La inyección trimestral es una inyección que frena la menstruación. Digamos que es una muy buena inyección desde el punto de vista anticonceptivo. Logra tener unas tasas de anticoncepción muy buenas, de las mejores que hay en el mundo, pero tiene un efecto indeseable y es ese, que no es la menstruación. Si uno tiene una paciente que tuvo un ectópico con una anemia importante, esa es una muy buena elección anticonceptiva, porque el no sangrar en los siguientes meses te va a permitir ahorrar hemoglobina y mejorar los niveles que tienes. Pero digamos que si no es esa la necesidad prioritaria, podrías utilizar cualquier otro método hormonal o no hormonal. Digamos, si el propósito es espaciar los embarazos, pero mientras sigas usando la trimestral es muy probable que veas la menstruación 1 o 2 veces al año o no la veas en un año completo. Habría que mirar entonces cómo, adicional a este efecto indeseable, si te está cayendo bien puedes seguir con ese método, o si no puedes cambiar a otro, depende de lo que tú pretendas. Si es un embarazo cercano en el transcurrir de este semestre del año, o si lo vas a postergar más, pues podrías usar cualquier otro método de acuerdo a la asesoría que el médico te brinde. Nos pregunta Ruth Socorro desde Instagram. Doctor, mi hija es paciente hemofílica, ¿cómo podría ser para manejo de dolor crónico en la menstruación? Bueno, en el caso de la hija de Socorro, digamos que uno siempre procuraría que sus sangrados fueran pequeños, porque el paciente hemofílico que tiene más predisposición a hacer hemorragias y sangrados, pues la menstruación es un evento de cada mes y uno quisiera que la pérdida sanguínea fuera la menor posible. Si adicionalmente tiene cólicos menstruales, digamos, se deberían buscar opciones farmacológicas a fin de que sus sangrados fueran lo más pequeñitos posibles, o inclusive en algunas pacientes plantear la opción de no tener sangrados, tenerlos frenados hasta que tenga como plan el embarazo. Digamos, esas opciones todas se pueden contemplar, no existe la opción perfecta, depende de lo que quiere el paciente, depende de cómo se siente más cómodo. Y en ese caso lo más aconsejable, sí, por supuesto, es disminuir el volumen del sangrado y procurar que entonces que la niña no tenga sangrados tan abundantes, porque en los pacientes hemofílicos todo ahorro de sangre es importante y todo sangrado pequeño le da un mejor pronóstico frente a esta enfermedad donde la probabilidad de sangrar es alta. Nos pregunta Eliana Pérez desde Instagram. Doctor, ¿qué es la adenomiosis uterina? Para mí es fatal, cada que llega mi periodo me da fiebre, vómito, dolor en las piernas. Bueno, la adenomiosis es una condición en que el útero se ve infiltrado por células de su endometrio, que es la capa que descama durante el periodo de la menstruación. Es la capa donde se siembra el huevito en el embarazo, pero no debe estar dentro del músculo. Cuando esto sucede, inflama el útero, lo pone un poco más gordito, más grande, y por supuesto cuando llega el periodo menstrual, en el momento de hacer la contracción,
como el músculo está un poco más hinchadito, la fuerza contráctil es un poco mayor y los cólicos son mayores. También se puede ver mayores sangrados. Esto, por supuesto, entonces repercute de muchas formas, porque en algunas pacientes, como lo habíamos dicho, puede alterar la frecuencia en la evacuación de la vejiga, la sensación de taco a nivel del recto o la presencia de posiciones líquidas, o puede producir mucho dolor, distensión, sensación del abdomen abultado, abombado, como si estuviera embarazada durante 3, 4, 5 días. Y todas estas molestias pues son incómodas para laborar, para subirse al auto, para subirse al bus, para desarrollar sus actividades normales. En los casos de adenomiosis, cuando es muy sintomática, digamos que, y ya no hay planes de bebés, una opción va a ser la cirugía. Pero si hay planes de bebés, pues el consejo médico es encargue bebé. Encargar bebé no quiere decir que tiene que embarazarse esta semana o la otra, porque sí, digamos que el propósito cuando el útero tiene alguna enfermedad es que no postergar tanto los embarazos. Lo segundo es que si el volumen del sangrado y el cólico es muy intenso, una solución va a ser administrar medicamentos que logren frenar el sangrado o inclusive pararlo, como vimos en el ejemplo anterior, a fin de que la calidad de vida se ponga bien. Todo va a depender de paciente a paciente. En algunos casos la cirugía va a ser una herramienta importante en el manejo, pero en otros van a ser los medicamentos tomados o aplicados que van a lograr que el dolor y la hemorragia se reduzcan mientras haya el plan del embarazo como objetivo, digamos, del útero. Así que en cada caso particular habría que analizarlo. También hemos visto muchas pacientes con adenomiosis y sin dolor y sin hemorragias. Y simplemente vemos un útero grande con unos cambios ecográficos que indican que tiene una adenomiosis, pero a la paciente no le duele nada, no le molesta nada. La solución es déjela quieta. No hay que hacerle nada, ni siquiera hay que pensar en cirugía. Cosa contraria a otras que tienen una adenomiosis no tan marcadas, pero su vida es un corozo. El dolor es impresionante, sus cambios en estado de humor, sus cambios en calidad de vida son muy marcados y probablemente la cirugía tome un papel importante. Todo dependerá de qué esté afectando a la paciente y cuáles son sus deseos desde el punto de vista reproductivo para considerar las diferentes opciones médicas. Doctor, esta pregunta nos ha llegado varias veces. Nos pregunta Lady Rodríguez desde Instagram. ¿Qué riesgo corremos las mujeres que no menstruamos? Depende de cuál sea el origen del no menstruar. Si el origen es que estás usando inyecciones o te colocaste un implante subdérmico o estás tomando píldoras, pues digamos que el impacto es casi que ninguno. En la medida en que dejes de usar el implante o dejes de usar las inyecciones o las píldoras, el sangrado volverá a aparecer. Pero en los casos en donde el sangrado no aparece y no hay ningún producto farmacológico que lo pudiera estar justificando, hay que investigar los ovarios, hay que investigar la función endocrinológica de la persona, porque hay diferentes alteraciones en órganos totalmente ajenos al útero y los ovarios que pueden desarrollar lo que conocemos como amenorrea o falta de menstruación, y no es nada normal. Es obligatorio por parte del médico hacer la investigación de por qué no llega la menstruación, en caso pues de que no sea un embarazo, por supuesto, pero sí es importante investigarlo porque hay situaciones bastante complejas, otras menos agresivas en la salud de la persona, pero de igual manera contribuyendo a que el sangrado no aparezca. Podrían estar directamente desde el ovario, como un ovario poliquístico, ¿cierto? Que nos corresponde entonces también investigar, y por supuesto todo esto va a llevar a que definamos cuál sería la causa por la cual una persona no menstrua, no le llega a su periodo, y definir si debemos volver a que esa regularidad se suceda, sobre todo porque en alguna época los médicos dábamos consejos de que qué bueno que no menstrua, muy bueno, usted es una bendecida por Dios porque no le llega la menstruación cada mes. Claro, pero el problema es cuando esa persona se quería embarazar, el ovario no le respondía, o peor aún, que tuviera una alteración en su cerebro, o que tuviera una disfunción de su tiroides, o que tuviera una disfunción de otras glándulas que pudiera estar causando esa falta de menstruación, y la paciente haciendo la consulta y el médico felicitándola.
Claro, nos corresponde a los profesionales de la salud hacer la investigación científica de por qué no está ocurriendo la menstruación, descartar las cosas feas o encontrarlas para hacer el manejo correcto. Nos pregunta Paulina Arcila desde Facebook. Buenas tardes, doctor. Hace 10 meses tuve un aborto espontáneo y desde eso estoy experimentando dolor en los días de ovulación. ¿Qué podría ser? Bueno, tú lo acabas de decir, Paulina, es muy probable que estás ovulando de una manera cíclica y de manera muy regular. En algunos casos no tendríamos la explicación clara de por qué antes no tenías dolor y ahora sí lo estás experimentando. Habría que hacer una ecografía que coincidiera para ver el tamaño de los folículos que estás desarrollando. Cuando el folículo, que es esa partecita del ovario que va creciendo y que tiene la célula que luego se va a unir con el espermatozoide, crece mucho, el dolor es más notorio. A veces es una situación temporal que en el transcurrir de unos meses va a desaparecer, pero si el dolor es bastante incómodo para ti, lo aconsejable es hacer una ecografía durante los días del dolor y con ese resultado sentarse en el consultorio para tratar de averiguar cuál es la causa de tu dolor con la ovulación. Nos pregunta Diana desde Instagram. Doctor, ¿existen pastillas anticonceptivas que retiren la menstruación? La mía es verdaderamente dolorosa, me gustaría no tenerla, pero no toleré la T hormonal, la Mirena. Sí. Podemos decir que todas las pastillas anticonceptivas, con ellas podemos lograr frenar la menstruación. Ahora hay unas muy nuevas que tienen esquemas dinámicos con concentraciones diferentes y con esas no podríamos. Pero la gran mayoría de las píldoras anticonceptivas nos permiten a los médicos organizar un esquema para frenar la menstruación. También tenemos otras mucho más modernas que no tienen estrógenos y que con ellas es mucho más fácil encontrar el freno de la menstruación. Y por supuesto que cuando el dolor es muy intenso o cuando hay una endometriosis muy marcada, una de las indicaciones médicas más recomendadas es frenar la menstruación, porque eso mejora la calidad de vida, porque eso reduce los focos de endometriosis, porque eso disminuye la agresividad de la enfermedad y para muchas pacientes es una bendición no tener el periodo. Si bien no es una situación normal, es una situación que médicamente la podemos buscar y va a llevar a la normalidad a esa paciente. Y yo siempre les insisto a mis pacientes, quien usa gafas es el que no ve, quien usa bastón es el que está cojo. Así que no todo el mundo tiene que tomar cosas porque sí. Muchos de los medicamentos que se tienen que formular es porque las personas los necesitan. Y en algunas situaciones, como en el ejemplo que tú nos estás dando de tu situación particular, tenerte sin menstruación es una condición de tratamiento médico probablemente muy bien indicado para que tu vida sea mejor, para que tu diario vivir se desarrolle de la mejor calidad posible. Para otras no, para otras la menstruación cada mes será un fenómeno completamente normal y no habrá necesidad de llevarlas a esos escenarios. Pero tener amenorrea farmacológica con píldoras puede ser una indicación médica bien hecha. Nos pregunta Álvarez Bless desde Instagram. Me operaron hace poco en la clínica para no tener más hijos, pero mis dolores de cólicos menstruales empeoraron. ¿Alguna recomendación? Me hicieron pomerol. Bueno, es una situación bastante frecuente, lo podemos ver. Digamos, si tú eras una paciente que usaba píldoras anticonceptivas o un método hormonal, tus sangrados eran pequeños y tus cólicos eran bastante pequeñitos, al realizarte la ligadura de trompas abandonaste las píldoras o abandonaste el otro método hormonal en el ejemplo que estamos colocando y tus periodos menstruales volvieron como a la normalidad. Al volver a la normalidad, tus cólicos volvieron a la normalidad. Así que estás experimentando es la falta de las pastillas o la falta de la inyección o la falta del implante o la falta del anillo o la falta del parche hormonal. Y como ahora ya no los necesitas porque tienes las trompas ligadas, pues tu cuerpo está funcionando entre comillas de la manera normal. Ese funcionando entre comillas de la manera normal es porque a lo mejor no tienes nada malo en el útero ni en tus ovarios,
pero el cólico se está haciendo presente y te está alterando tu diario vivir. Así que hay que sentarse en la consulta para plantear qué opciones hay. Muy probablemente algunas pacientes tienen que, a pesar de haberse ligado las trompas, tomar píldoras, dependiendo de la intensidad del dolor. Por supuesto que ese es el que define el manejo. En otros casos se recurre a dispositivos medicados, en otros casos se recurre a inyectables y en casos mucho más agresivos a cirugía. Pero habrá que buscar la alternativa y todo depende de la intensidad del dolor y el impacto en tu calidad de vida. Nos pregunta Tatiana Hoyos desde Facebook, ¿qué efectos tiene si consumo hierro? ¿Esto puede llegar a alterar mi periodo? No, para nada. El hierro, digamos, es importante, es un elemento que está en los alimentos. Con frecuencia las mujeres deben consumir hierro adicional por varias razones. Uno, porque tienen una pérdida de sangre todos los meses con el periodo menstrual y algunas mujeres tienen pérdidas bien importantes, así que hay que recuperarlo. Lo ideal sería recuperarlo en la dieta a través de las fuentes más ricas de hierro, como son las carnes rojas o las vísceras rojas, pero son las que menos comen las mujeres. Entonces las mujeres prefieren más el pollo, otras el pescado, pero en general el pollo y menos las carnes rojas o las vísceras rojas. Así que la pérdida menstrual mes a mes no es compensada por el consumo en la dieta y algunas mujeres deben recurrir a tabletas o jarabes de hierro para tratar de llegar al equilibrio en la hemoglobina, pero no tienen impacto sobre el dolor o no tienen impacto sobre el volumen del sangrado, y en los casos en que esté indicado es una muy buena recomendación terapéutica el tomar hierro adicional. Nos pregunta Luis Guillermo Zapata, gracias Luis Guillermo por escribirnos. Buenas tardes, doctor. Encontrar medroxiprogesterona en el mercado es complicado por desabastecimiento. ¿Qué opción alternativa hay para el tratamiento del sangrado por miomatosis? Bueno, la medroxiprogesterona viene en dos presentaciones: inyectable para colocar intramuscular o subcutáneo, que es la inyección de 3 meses, y en tabletas que vienen de 5 miligramos. Es un poco complejo porque los profesionales no la estamos recomendando mucho, preferimos utilizar otras moléculas familiares, y así que en las farmacias no es fácil conseguirla. Es más fácil en los dispensarios de las EPS. Entonces, cuando el médico se lo formula a una paciente en la EPS, ella tiene que ir a un dispensario o una bodega de fármacos y allí es más fácil encontrarla. Pero si uno va a la mayoría de las droguerías comerciales que encuentra uno en la ciudad, es complicado y probablemente no la encuentre. Así que existen otras opciones, diríamos, plan A, hacer la solicitud a través de la EPS, porque ahí es más fácil encontrarla en los dispensarios de las EPS. Plan B, que el médico te cambie a otra progestina, ya sea dienogés o drospirenona, que pueden lograr el mismo objetivo y con ese medicamento pues usarlo de manera continua para la indicación que se requiera. Pero habría que hacer el ajuste y el cambio, que por cierto es un poco más costoso, pero son moléculas que tienen unas bondades que uno podría utilizar y que la gran mayoría de los médicos especialistas en ginecología obstetricia hacen el cambio con facilidad, porque son moléculas que dan un muy buen resultado sin tantos efectos adversos como lo daría la medroxiprogesterona. Sin embargo, como te digo, el plan A sería solicitarlo a través de la EPS, que es más fácil de conseguir. Nos pregunta Carito Riveros desde Instagram, ¿la edad influye en que aparezcan cólicos y aumento del sangrado aunque antes no ocurría? Yo tengo 39 años, doctor. Sí, la edad influye porque a lo largo del desarrollo y la vida, digamos desde la adolescencia, el adulto joven, la mujer pues va teniendo cambios que van impactando para que el dolor y el sangrado cambien. Uno de ellos podría ser el crecimiento de los miomas, el desarrollo de la adenomiosis que ya tocamos, o la endometriosis. Entonces, a medida que van pasando los años, es muy probable que este tipo de experiencias en dolor o en sangrado abundante se puedan ser un poco más notorios. Lo cual no quiere decir que es la edad de por sí, sino que a medida que el órgano se va exponiendo
a esta serie de situaciones como crecimiento de miomas o desarrollo de focos de endometriosis o crecimiento mayor del órgano con adenomiosis. El tiempo va a ir haciendo que la enfermedad sea más cansona, más sintomática, más molesta y sí, influye tener más edad, claro. Bueno, tenemos muchos mensajes, la gente está muy agradecida por este espacio. Diana Sofía Iriarte Canaval nos dice: excelente charla, tío, un mensaje de la familia. Jaime Bernal, buena esa, joven, excelente programa. María Fernanda García, doctor Canaval, es usted un excelente profesional, gracias por educarnos. Ana María Olarte, mil gracias por compartir tanto conocimiento y dar estas explicaciones tan importantes para nuestra salud. Nos dice Marta Isabel Roballo, interesante esta información, muchas gracias. Y retomamos, nos dice Andrea Melisa Ospina: me detectaron ovario poliquístico hace un tiempo, en la última ecografía me salió que ya no tenía nada, pero sigo con los cólicos menstruales, el dolor es muy crónico y me incapacita, mi periodo es muy abundante, ¿qué puedo hacer, doctor? Bueno, yo diría en este caso en particular que es probable que la causa del dolor no sea el ovario poliquístico. Sin embargo, el tratamiento para el ovario poliquístico puede ayudarnos para el tratamiento del dolor. Si te organizaron un manejo, un esquema con anticonceptivos de X o Y marca y te funcionaron muy bien, yo diría que una muy buena recomendación es continuar con ese anticonceptivo hasta que tengas planes de embarazo. Si bien el ovario poliquístico mejora con los tratamientos, probablemente no se cura, él vuelve otra vez el ovario a su tendencia a volver a ser poliquístico. Hay otros factores que uno podría modificar, como el peso, por ejemplo. Bajar de peso ayuda mucho al ovario poliquístico. Sin embargo, como ahora lo que te está molestando es dolor, es muy probable que una muy buena recomendación sea continuar con esos anticonceptivos, haya o no haya relaciones, porque su objetivo es controlar el ovario y a la vez disminuir el volumen del sangrado y que tu cólico sea menor. Tomar pastillas es una jartera, ojalá no tuviera uno que tomar pastillas, ojalá no tuviéramos que usar gafas los que nos toca, pero claro, quien usa gafas es el que no ve y nos toca, o si no, no puedo leer, o si no, no podría conducir mi carro, o no podría operar, en fin, tantas cosas que me ayudan el tener las gafas. Algunas mujeres tendrán que tomar píldoras para controlar el dolor o las hemorragias y eso tendrá que ser, pues digamos, una condición de esa persona. Otras, como dije hace un buen tiempo al principio de nuestras conversaciones, no necesitan tomar nada y su cuerpo funciona perfectamente. Bueno, nos corresponde. Habrá acciones que nos van a ayudar, ya lo vuelvo a insistir, como bajar de peso, cosa que no es tan fácil. A veces los médicos decimos baje de peso 6 kilos y perfecto, todo se mejora, pero bajar 6 kilos es complicado. Ahora, si se logra, perfecto, es una muy buena acción en tu salud, pero eso no es tan fácil como ir a la esquina y decir quiero 6 kilos menos. Sin embargo, en este caso en particular que estás contándonos de tu dolor, a pesar de que el ovario se volvió normal a la ecografía, yo sí te haría, como recomendación te daría que mires si el tratamiento por el cual llegaste a tener un ovario ya más sano te estaba controlando los dolores. Muy probablemente consulta con tu médico si puedes continuar ese manejo, al menos hasta que haya planes de un bebé, y algunas después de que nace el bebé deben volver a retomar ese tipo de tratamientos y sería mi recomendación particular. Doctor, nos pregunta Seiba K de Facebook: una paciente de 28 años con extirpación de un ovario, tiene ovarios poliquísticos, lleva varios años con anticonceptivos orales por los quistes y para controlar el dolor. ¿Qué probabilidad tiene de quedar embarazada? Muy buena. Lo que pasa es que aquí con un ovario se puede embarazar una mujer, digamos que bastante bien. Sin embargo, la fertilidad depende de la edad. A mayor edad, menos fertilidad. Así que cuando me dices que lleva varios años tomando anticonceptivos, ya de entrada me preocupo por el tema de la edad. Pero bueno, también podemos hablar de varios años que está tomando desde los 18 y apenas tiene 25. Eso es algo relativo, 25 está bien en edad. Ahora, desde el punto de vista médico siempre damos la consejería de que entre más chiquita la mujer se embarace mejor.
No estoy hablando de talla, sino de edad. Eso no quiere decir que tenga que embarazarse a los 12, por supuesto que no, pero lo ideal es que no posterguen tanto el embarazo. En este caso en particular, no importa que lleve 5, 6, 7, 8, 10 años, no importaría, lo importante es que no crezca tanto en edad, porque algunas mujeres empiezan desde muy temprano a tomar píldoras anticonceptivas. Allí no me preocupa tanto que tenga 25, 26, sí me preocuparía si tiene 35, 36. Y volviendo otra vez a la recomendación, que entre menos edad tenga va a ser mejor, pues nada, cuando la pareja tome la decisión, pues esa será la mejor recomendación. Pero el consejo que como médicos damos es que no posterguen tanto, no alejen tanto los planes de embarazo cuando ya hay una pareja constituida que tiene ese objetivo marcado. Así que puede tomarlo durante muchos años, que le estaría cuidando el ovario poliquístico del que quedó, y cuando tenga el objetivo de embarazarse, lo suspende y hacer la tarea. No es aconsejable descansar, la continuidad del anticonceptivo está bien, y el consejo que vuelvo a recomendar es que entre más rápido tenga la idea de embarazarse va a ser mejor. Más rápido no quiere decir mañana ni este semestre, puede ser en 3, 4, 5 años, pero de acuerdo a lo que cada persona o cada pareja se planee como objetivo. Nos dice Maggie Ramos, gracias, el mejor de todos siempre. María Elena nos dice, doctor Canaval, qué información tan importante, gran médico y persona. Muchos mensajes de agradecimiento para el doctor. Nos dice Vanessa Sánchez Zapata, ¿tener sangrado fuera de la menstruación y cólicos después del periodo puede ser señal de algo? Bueno, sí, hay que investigarlo. No es normal que una persona tenga un sangrado fuera del tiempo que se considera del tiempo relacionado con el sangrado menstrual. Algunos miomas, algunas ulceraciones del cuello, algunos pólipos dentro de la cavidad uterina pueden producir sangrados anormales que tocaría investigar, y en algunas veces desarrollar una cirugía, una histeroscopia, para tratar de tomar un tejido, un legrado que nos permite identificar si no hay una estructura maligna. Siempre hay que buscar todo sangrado normal, no es, digamos, aconsejable quedarse tranquila con sangrados que no estén siendo cíclicos y que uno considere que es el sangrado de la menstruación. Siempre será motivo de investigación. Y preguntó algo más fuera de los sangrados irregulares, fuera del ciclo. No, señor, no. Ya, ok. Los sangrados irregulares. Ok, sí, es motivo de investigación, hay que hacer, en muchos casos no es nada maligno, pero siempre los médicos debemos descartar que no se suceda ese fenómeno maligno, debemos investigar. A veces son situaciones no tan complejas como un cuello ulcerado que frente a un tratamiento médico responde muy rápido, en pocas semanas, y se acaba la situación. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, mil gracias a esas cientos de personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Este espacio lo creamos para ustedes. Nuestros especialistas están atentos para responder todas sus inquietudes. Doctor, mil gracias por esa explicación tan clara. Para terminar, 3 recomendaciones básicas ya para cerrar el tema, doctor, que nuestros pacientes se vayan con esa información y no la olviden. Bueno, una primera recomendación es que no es bueno tolerar el dolor. Si el dolor está incrementándose, ese debe ser un motivo de consulta. A veces la consulta ginecológica no es lo más cómodo para las pacientes, pero no es cómodo vivir con dolor mes a mes. La vida reproductiva de una mujer es larga, son varios años, y a veces cuando el deseo de embarazo se posterga, pues el dolor puede experimentarse de manera agresiva, y la evaluación médica nos puede llevar a una solución y un tratamiento que mejorará la calidad de vida de las mujeres. La segunda recomendación es que el peso es un dolor de cabeza. Regular el peso en la mujer es muy importante, es más importante, no tiene nada que ver con el peso de los hombres. En la mujer sí es importante, y no estoy hablando de la parte estética, que es trascendental, estoy hablando de la importancia de la producción de hormonas y lo que impacta sobre el volumen del sangrado y lo que impacta sobre el dolor en algunas mujeres, por supuesto. Así que una buena recomendación es tener hábitos dietarios saludables
y evitar los alimentos que tengan demasiadas harinas y demasiadas grasas. El ejercicio será importante. El ejercicio es un quemador de grasa, el ejercicio es un regulador del funcionamiento normal del cuerpo. Hay personas que dicen: yo hago yoga, doctor, y me mejoré de mis cólicos. Otras personas dicen: empecé a trotar, empecé a hacer ejercicios aeróbicos y mejoré de mis cólicos. Bueno, en fin, digamos, no existe el ejercicio mágico, es una gama de situaciones de practicar deporte que nos pueden ayudar y sería una solución importante. Esas serían mis recomendaciones trascendentales, y no olvidarnos que el dolor no es algo normal, no es algo que a las mujeres les llegue porque sí y que deben soportarlo simplemente por ser mujeres. Deben buscar la ayuda médica para tener una calidad de vida buena y ser felices siempre. Doctor, muchísimas gracias por esas palabras. Gracias, mil gracias a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros. No olviden, nuestro doctor responde del día de mañana: cirugía de cornetes como tratamiento en la rinitis crónica, mitos y realidades. Nos acompañará el doctor Alfonso Javier Narváez, él es otorrinolaringólogo de nuestra institución. Así que los invitamos a que nos envíen todas sus preguntas en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para el doctor responde de mañana. Feliz tarde para todos, doctor. Una vez más, mil gracias. Gracias a ustedes.